Un billete no es un papel común, no se imprime como una hoja cualquiera, y no podrías copiarlo aunque tuvieras la mejor impresora del mundo. La pregunta no es cómo se hace, sino por qué es tan difícil de replicar. Ese billete que tienes en la mano no empezó siendo dinero, ni siquiera empezó siendo papel, sino como algo mucho más simple, casi insignificante. Una planta creciendo en el campo, pero no cualquier planta, porque acá ya aparece la primera selección silenciosa, casi como un filtro invisible que decide qué puede convertirse en dinero y qué no. No todo el algodón sirve, de hecho la mayoría no sirve, solo una pequeña fracción de la producción mundial cumple con los estándares necesarios. Las fibras tienen que tener una longitud específica, una resistencia particular, una pureza que roza lo obsesivo. Es como si miles de plantas crecieran, pero solo unas pocas estuvieran destinadas a convertirse en algo que después va a pasar por millones de manos. Y ahí aparece el primer pequeño conflicto del proceso. Producir mucho es fácil, producir perfecto no. Porque una fibra demasiado corta, una impureza mínima, algo que a simple vista ni notarías, puede comprometer todo lo que viene después. Y lo que viene después, aunque todavía no lo veas, incluye máquinas capaces de imprimir millones de billetes por día, sistemas que detectan errores invisibles al ojo humano, controles que no admiten margen de error. Pero todo eso depende de este primer paso. Si falla acá, falla todo. Una vez recolectado, ese algodón entra en una etapa que se parece más a un laboratorio que a una fábrica. Se limpia, se filtra, se separa. Se eliminan semillas, polvo o cualquier rastro que no deba estar ahí. Es un proceso casi obsesivo. Después se tritura hasta convertirse en una pulpa blanca, espesa, uniforme. En ese punto ya no hay planta, tampoco hay billete. Hay algo intermedio. Una materia en transición que todavía no tiene identidad y que está a punto de recibirla. Porque es justo acá donde empieza a pasar algo que cambia completamente la lógica que todos entendemos como fabricación. Durante la formación de esa pulpa se agregan fibras especiales, algunas son visibles, como pequeños hilos de colores que parecen distribuidos al azar, otras son invisibles. También se incorporan marcadores químicos que funcionan como una especie de firma única. Es como si cada lote tuviera un ADN propio, algo que no puedes copiar simplemente mirando el resultado final. Pero esto abre otro problema, uno que no es tan evidente. Si cada lote tiene pequeñas diferencias internas, ¿cómo haces para que todos los billetes parezcan iguales? Ahí entra en juego algo que no se ve, pero sostiene todo, el control en tiempo real. Sensores que monitorean temperatura, densidad, composición. Cada variable está medida, no hay improvisación. Es como cocinar una receta donde cada ingrediente tiene que caer exactamente en el momento justo, en la cantidad justa, porque si no, el resultado cambia. La pulpa se extiende en capas finas, el agua empieza a evaporarse, las fibras se entrelazan, se enganchan entre sí formando una red continua, y en ese momento, casi sin que se note, nace el papel moneda, pero todavía está incompleto. Todavía no es un billete, es como una base, un lienzo, aunque en realidad ya es mucho más que eso. Porque en esta etapa se integran elementos que probablemente viste 1000 veces, pero nunca pensaste cómo se crean. Las marcas de agua, por ejemplo, no se imprimen, no se agregan después, se forman modificando la densidad del material mientras todavía está húmedo. Por eso solo se ven a contraluz, por eso son tan difíciles de falsificar. No están sobre el billete, son el billete. Lo mismo pasa con los hilos de seguridad. Esas bandas que atraviesan el papel no se pegan ni se insertan al final, se integran mientras el material se está formando, quedan atrapadas dentro. Intentar replicarlas después sería como intentar meter una raíz dentro de un árbol ya crecido. Y mientras todo esto sucede, también se define algo que quizás nunca analizaste conscientemente: la textura. Esa sensación particular al tacto, esa mezcla entre firmeza y flexibilidad, está diseñada. No es casual, está pensada para que incluso sin mirar puedas sentir que algo es real, ¿o no? Y justo cuando piensas que ya está, que el billete está listo, aparece una etapa que cambia completamente el juego: la impresión. Y acá es donde muchas de las cosas que se mencionaron antes, esas que parecían detalles sueltos, empiezan a cobrar sentido. Primero entra en acción el sistema offset. Aplica los colores base, los fondos, esos patrones que parecen decorativos pero que en realidad son una de las primeras líneas de defensa.
Esos diseños están formados por líneas tan finas y complejas que replicarlas con impresoras comunes es prácticamente imposible. No es arte por estética, es arte como barrera. Pero lo más importante viene después, y probablemente lo sentiste más de una vez sin saber qué era: la impresión en relieve. Acá entran en juego prensas gigantescas que aplican toneladas de presión, literalmente toneladas. La tinta no queda en la superficie, se incrusta en las fibras, se vuelve parte del material. Por eso, cuando pasas los dedos por un billete sientes ese relieve. No es un detalle menor, es una de las barreras más importantes contra la falsificación. Replicarlo no es imposible, pero es extremadamente difícil, caro y requiere un nivel de precisión que no está al alcance de cualquiera. En esta misma etapa aparecen las tintas especiales. Algunas cambian de color según el ángulo, otras reaccionan bajo luz ultravioleta, algunas contienen partículas microscópicas que reflejan la luz de formas específicas. Es un juego visual, sí, pero con una lógica clara, fácil de verificar, difícil de copiar, como esos trucos simples que parecen obvios cuando los ves, pero imposibles de reproducir sin conocer el proceso. Y mientras todo esto ocurre, hay algo que se mantiene constante, casi en segundo plano pero fundamental. El entorno no es una fábrica común, son espacios de alta seguridad, cámaras, controles de acceso, vigilancia constante, porque no solo se protege el producto final, se protege el proceso. La confianza no solo depende de lo que ves en el billete, sino de todo lo que pasa mientras se fabrica. Ahora volvamos a algo que se mencionó al principio, casi al pasar: esas máquinas capaces de imprimir millones de billetes por día. Acá es donde aparecen en escena prensas industriales enormes, diseñadas para trabajar con una precisión milimétrica a velocidades altísimas. Es un contraste fuerte, velocidad extrema, pero sin margen de error. Y eso genera un nuevo problema, porque cuando produces a esa escala, cualquier pequeño fallo se multiplica. Por eso, después de la impresión, entra una de las etapas más estrictas de todo el proceso: el control de calidad. Cada hoja pasa por escáneres de alta resolución que analizan cada detalle: color, alineación, forma. Si algo no coincide exactamente con el estándar, se descarta. Sin correcciones, sin segundas oportunidades. Es una lógica dura pero necesaria. Un solo error puede generar duda, y la duda en un sistema basado en confianza es peligrosa. Además, hay una inspección humana, personas entrenadas que revisan muestras, que detectan imperfecciones que las máquinas podrían pasar por alto. Es una combinación de tecnología y criterio, de precisión y experiencia, y recién cuando todo eso se supera, las hojas se cortan con exactitud milimétrica. De una sola hoja salen múltiples billetes individuales. Después se agrupan, se empaquetan, se preparan para su distribución, y acá aparece otro detalle silencioso, casi invisible: el número de serie. Cada billete tiene uno único, es su identidad, permite rastrearlo, seguir su recorrido, entender de dónde viene. No lo miramos casi nunca, pero ahí está, acompañando al billete durante toda su vida útil. En algunos casos, ese billete que tienes en la mano ni siquiera fue fabricado en tu país. Muchos países encargan su producción a imprentas especializadas en otras partes del mundo. Eso significa que algo que usas en un gesto cotidiano puede haber sido producido a miles de kilómetros, bajo los mismos estándares de precisión y seguridad. Es un sistema global, aunque lo uses en algo tan simple como pagar un café. Y finalmente, el billete entra en circulación, empieza su vida real, cambia de manos, se dobla, se ensucia, se desgasta, pasa por miles de historias pequeñas que nunca vamos a conocer, y en ese uso cotidiano todo el proceso desaparece. Nadie piensa en el campo, nadie imagina las fibras, las máquinas, las prensas, nadie recuerda los sensores, los controles, las decisiones que hicieron posible que ese objeto exista. Pero todo eso sigue ahí, en cada fibra que resiste un doblez más, en cada marca invisible que confirma su autenticidad, en cada textura que sientes sin darte cuenta. Porque al final, el dinero no es solo un objeto físico, es un sistema de confianza sostenido por tecnología, precisión y control extremo.
Si cualquiera pudiera copiar un billete fácilmente, dejaría de tener valor, y si deja de tener valor, deja de funcionar. Y quizás lo más curioso es esto: algo tan complejo, tan controlado, tan cuidadosamente diseñado, termina en tu bolsillo, arrugado, gastado, casi ignorado, como si fuera algo simple. Si este video te cambió la forma de ver un billete, piénsalo así en cierto punto. Sí, el dinero sale de las plantas. Si te gustó este tipo de procesos, deja tu like, cuéntame cuál proceso quieres ver después y suscríbete para no perder el próximo. ¡Nos vemos!